Buenas tardes, hermanos. Estoy contento de estar aquí con ustedes otra vez. Mi esposa no podía acompañarme en esta ocasión, pero mando muchos saludos a ustedes también. Pues en esta sesión, en este mensaje, vamos a tratar bajo el tema del pastor pastoreando su propia familia. Y yo sé que algunos están aquí y están pensando, pues yo no soy pastor. ¿Qué tiene que ver este mensaje conmigo? Pues ese es un mensaje no solamente para los pastores y los pastores plantadores, pero también para las congregaciones, donde los pastores tienen que rendir cuentas y donde ellos tienen la responsabilidad y el gran privilegio de apoyar a sus pastores y sus familias. En el ministerio pastoral, especialmente en la plantación de iglesias, uno necesita estar siempre listo a servir al Señor en los momentos no planificados. Visitas a las familias cuando reciben el diagnóstico de un tumor en la cabeza de su hija u otro tipo de cáncer. La consejería bíblica para los matrimonios cuando hay problemas. Y claro, la predicación de funerales cuando de repente alguien muere inesperadamente. Han dicho que la flexibilidad en sus planes es un factor necesario para el ministerio pastoral y aún más en el ministerio de la plantación de iglesias. Y a la lista de las oportunidades para el ministerio al momento, el último momento aún, puede también añadir preparar a predicar la noche entre las conferencias, cuando un conferencista no puede llegar o tiene que cancelar por posponer por enfermedad o cambios de vuelos. Créeme, esas son las cosas que pasan en el ministerio dentro de la providencia de Dios. Pero aún reconociendo las presiones que experimentamos nosotros como pastores y pastores plantadores, no debe escapar de nuestras mentes que nuestras esposas y nuestros hijos también viven por abajo ciertas presiones por ser parte de nuestra familia. Como tenemos aquí un número de pastores plantadores, otros pastores, aún futuros pastores, tal como probablemente algunos diáconos y otros varones de Dios, siguiendo el ejemplo de sus pastores, quiero usar nuestro tiempo para tocar un tema muy importante para nosotros. Quiero tocar el tema de los pastores pastoreando sus propias familias para animar y exhortar a nosotros con la palabra de Dios. Conozco varios de ustedes, pero también hay muchos que no lo conozco. Sirvo como uno de los pastores en la iglesia bíblica Palabra de Cristo en Mochicawi, Sinaloa, México. Soy pastor plantador, sirvo en la plantación de iglesias y el entrenamiento de pastores plantadores. Ha sido una bendición en mi vida servir a mi Señor en pastorear la iglesia local y pastorear familias de pastores plantadores. Como voy a enseñar algo sobre el tema del pastor pastoreando su propia familia, a lo mejor sería bien que ustedes conozcan un poco sobre mi familia. Pues mi esposa Daniela, algunos conocen, ella estaba aquí el año pasado. Daniela y yo nos casamos a los 17 años de edad y un poco más que 2 meses, en un poco más que 2 meses, por la gracia del Señor, vamos a celebrar 36 años del matrimonio. Algunos de ustedes conocieron ella y ha sido una bendición a mi vida entre todo este tiempo de servicio al Señor. Hace más que 23 años salimos de Estados Unidos a Sinaloa, México, como familia para sembrar la palabra de Dios y servir en la plantación de nuevas iglesias. En aquellos tiempos mis hijos tenían 12 y 9 años. Por la bendición de Dios tenemos un hijo que ahora está sirviendo al Señor en los Estados Unidos y una hija que está sirviendo al Señor allí en México.
Los dos son casados en el Señor y con sus parejas sirviendo, y nos han dado 5 nietecitas bonitas mexicanitas. Y tenemos también 2 nietecitas bonitas adoptadas aquí de Honduras. Y si por ustedes que ya conocen Pastor Joel Reyes, estamos esperando el número 8 de las nietecitas que vamos a tener. Una bendición de pastorear familias así en el ministerio de la plantación de iglesias. Pues nuestro hijo es pastor en Estados Unidos, nuestra hija vive como 1 hora de nosotros con su esposo, y son siervos en la iglesia donde empezamos a servir en la plantación de iglesias cuando llegamos a México hace más que 23 años. Me da mucho gozo a ver mis hijos pasando esta etapa de la vida, caminando y sirviendo al Señor. Yo no crecí en una familia cristiana. Mi esposa tampoco creció en una familia cristiana. Cuando nos casamos a los 17 años de edad, todavía estábamos estudiando en la prepa. Luego nuestro hijo nació, y después unos años nuestra hija. Y lo más importante es que entre los primeros años de nuestro matrimonio, el Señor entró a nuestra familia. Y por su gracia Él empezó a cambiar y transformar nuestras vidas. Empezamos a estudiar la palabra de Cristo y estudiar la palabra y asistir a la iglesia local. Y como yo nunca vi una familia cristiana antes, no conocí nada sobre cómo ser esposo o papá de acuerdo con la voluntad del Señor. Pero con el deseo glorificar al Señor en mi corazón, con la relación entre mi matrimonio y dirigir a mis hijos en la fe, estudié la palabra de Dios y encontré los principios bíblicos que transformaron mi manera de pensar y guiar a mi familia. Con tiempo el Señor me llamó a prepararme en el seminario, y fue allí que tristemente miré por la primera vez hombres de Dios, aún preparando para servir como pastores. Hombres estudiando las profundidades de la teología y al mismo tiempo fallando grandemente en sus ministerios a sus propias familias. Yo sé que algunos de ustedes son estudiantes todavía. Aprenden ahora la prioridad de ser fiel en guiar tu propia familia. A lo mejor tú piensas que tienes muchas presiones ahora como estudiante en el seminario, pero las demandas de la vida solamente van a aumentar cuando entres al ministerio pastoral. Entre los años sirviendo al Señor, ambos en Estados Unidos y México, he visto tristemente la negligencia en las vidas de algunos pastores en pastorear a sus propias familias. Y platicando con pastores entre mis viajes a Centro y Sudamérica, he escuchado lo mismo. No conozco muy bien muchos de ustedes, pero sabiendo algo sobre la batalla con la carne que afecta a todos, imagino que el problema sea común aquí en Honduras, tal como en otros países. Entonces, desde una preocupación en mi propio corazón y una confianza que el Señor tiene la respuesta, aún Él es la respuesta del problema, quiero platicar sobre este tema del pastor pastoreando su propia familia. Primeramente, tengo que aclarar que no soy yo el experto sobre el tema. Yo no he pastoreado mi propia familia con absoluta perfección. Yo tenía que aprender a veces por mis propias fallas como esposo y como papá. No los conozco muchos de ustedes, pero es probable que algunos de ustedes ya en las vidas de algunos de ustedes ya está muy evidente que hay fallas grandes en tu ministerio de pastorear a tu propia familia. Y tristemente por algunos
el problema es más obvio solamente a los demás entre la familia. Parece que aún algunos pastores y líderes cristianos son ciegos a sus propios pecados. Y hay también los que están haciendo por la gracia de Dios lo que deben hacer, pero como en cualquier otro ministerio, hay siempre lugar para madurar y mejorar en el servicio del Señor. Entonces, mi deseo es apoyarnos todos a reconocer la importancia de nuestros ministerios como pastores y líderes entre las iglesias, en nuestros ministerios a nuestras propias familias. A pastorear la familia dada por Dios a cada uno de nosotros. Entonces vamos a considerar algunos pasajes ahora para reflexionar sobre ellos y evaluar dónde el Señor quiere trabajar todavía en nuestras vidas. Hermanos, como pastores hemos recibido el gran privilegio de ser portavoces por la palabra de Dios, predicando su palabra, evangelizando, discipulando y aconsejando, impactando a nuestras iglesias y comunidades con el evangelio de Cristo. Es un gran privilegio y una tremenda responsabilidad. De acuerdo con Hebreos 13, 17, tenemos la responsabilidad de velar por las almas de todos los miembros de nuestras iglesias, como quienes que han de dar cuenta a Dios. Entonces, tanto más, hermanos, vamos a dar cuenta a Dios por los entre nuestras iglesias que son al mismo tiempo miembros de nuestras propias familias. Mi esposa y mis hijos, y tu esposa y tus hijos. Tristemente, muchos pastores están peleando la buena batalla en los ministerios de estudiar y predicar, de evangelizar y discipular, de visitar a los enfermos y aconsejar a los necesitados con necesidades espirituales en sus iglesias y en sus comunidades, al costo del fracaso de su propio matrimonio y al costo de las vidas espirituales de sus propios hijos. Y la verdad es que muchos pastores son ciegos a lo que está pasando bajo sus propios techos. Aún entre los que reconozcan los problemas, cuando les pregunta cuál sea la causa, casi siempre echan la culpa a las dificultades del ministerio pastoral. Pues sin dudas, el ministerio pastoral demanda mucho de nosotros. Parece que siempre hay más que debemos hacer. Ni importa tanto evangelizamos, hay más perdidos que necesitan el evangelio. Aconsejamos más para otros hermanos, hay otros hermanos con necesidades espirituales, ahí siempre están. Más sermones para preparar, más reuniones para dirigir, estudios bíblicos, bodas, funerales, conferencias, la visitación a los enfermos. Y sin importar tanto estamos haciendo, hay por lo menos un hermano insatisfecho que siempre va a quejar sobre algo. ¿Y la oración? ¿Cuántos de nosotros como pastores nos sentimos culpables de faltar en nuestro ministerio de la oración? Como pastores no tenemos un horario fijo, estamos disponibles a las 24 horas al día, 7 días a la semana. Es raro el momento que sentimos que hemos terminado todo lo que necesitamos hacer, y si llega tal momento tan raro, es casi seguro que vamos a recibir una llamada de alguien con una necesidad urgente. Pero hermanos, hemos sido llamados a sacrificar por los demás. Y los demás incluye a los de nuestras propias familias. No debemos sacrificar a nuestras familias en el nombre del ministerio del Señor. Claro que sí, tenemos un gran privilegio que viene con mucha responsabilidad, pero la responsabilidad a pastorear la iglesia de nuestro Señor Jesucristo incluye el pastorear a nuestras propias familias.
Tantos pastores están siempre listos para dedicar todas las horas necesarias para aconsejar el matrimonio problemático entre su iglesia cuando su propia esposa no recibe la atención que debe recibir. Tantos hijos de los pastores están perdiendo la presencia de sus papás cuando ellos lo necesitan, mientras ver la dedicación de su propio papá en pastorear otras familias entre la iglesia. Pero hay más, mis hermanos. Yo quiero decirles que no son las demandas del ministerio pastoral que causan la negligencia a pastorear las familias pastorales. El problema es más profundo. El problema se encuentra en el corazón pastoral. Sí, hermanos, nosotros somos pecadores y sin tener cuidado podemos ser tentados a sacrificar nuestras propias familias en el nombre del ministerio a la iglesia de nuestro Señor. Jeremías 17:9 dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Podemos decepcionar a nosotros mismos y por eso hay muchos pastores ciegos al problema de la negligencia de pastorear su propia familia. ¿Qué dice el Evangelio según Marcos capítulo 7 y el versículo 15? Dice: no hay nada fuera del hombre, al entrar en él puede contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Y brincando al versículo 20 al 23, también decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina el hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Lo que necesitamos reconocer es que las presiones externas, las demandas del ministerio, no son las raíces del problema. Son solamente el ambiente donde se presente el orgullo y la necedad del corazón. Nuestra tendencia es culpar lo que nos rodea. Podemos ver esto en el principio pensando en la ilustración de una bolsita de té. Por algunos que estaban allí conmigo en unos talleres el año pasado, platicamos de esto. Con la bolsita de té que podemos echar en el agua caliente, ¿qué va a pasar con el agua? Va a cambiar en el color, el olor, el sabor. Pero no podemos culpar el agua caliente. El agua caliente y la circunstancia alrededor solamente saca lo que estaba por dentro presente de la bolsita. Tal como la raíz del problema para nosotros no viene de afuera de nosotros, no surge de las cosas que son las demandas alrededor de nosotros, surge por dentro de nosotros. Las demandas del ministerio no son la causa del problema. No, pues son solamente la situación, el agua caliente, en donde se manifiesta el resultado de la raíz del problema. Y cada pastor tiene sus propias tendencias pecaminosas. Lo que tiente uno, a lo mejor no tiente a otro, pero cada uno debe examinar sus propios motivos para ver dónde sean sus tentaciones mayores. Por algunos será el deseo de tener éxito en su ministerio. Pero dependiendo que sea su definición del éxito, puede ser más un deseo de ser reconocido por los demás, por sus logros en el ministerio, que un deseo para hacer todo para la gloria de Dios. Por otros pastores puede ser que lo que esperen los demás en la iglesia siempre dicta cómo va a usar su tiempo. Y eso puede causarle a correr en un círculo vicioso.
¿Por qué? Porque no puede satisfacer todos en todo tiempo. Uno va a pensar que el pastor no hace suficientes visitas, mientras otro va a pensar que él debe estudiar más con el tiempo limitado que tiene. El temor al hombre puede ser un motivo poderoso. Uno anda siempre preocupado por lo que piensen los demás en su iglesia, y al vivir bajo el temor sufre toda su familia. Proverbios 29:25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El temor del hombre le pone trampas. Hermanos, sabemos que el ministerio toma mucho tiempo, sin dudas. Debemos dedicar a estudiar profundamente. Muchas veces vamos a estar afuera de la casa muy noche porque hay necesidad. Como muchos de los miembros de nuestras iglesias trabajan en el día, pues cumpliremos el ministerio con ellos solamente en las noches. Y no estoy diciendo que no debemos cumplir con nuestros ministerios aun cuando no sea lo más conveniente. Pero si sabemos que por un tiempo estábamos afuera de la casa mucho, especialmente las tardes o noches, porque fue necesario, no hay nada mal en escoger un tiempo entre el día para pasar tiempo con su esposa o con sus hijos. Lleva a tu esposa a un restaurante para comer y pasar la tarde con ella. Pero ¿qué van a decir los hermanos en tu iglesia si alguien te encuentra ahí en el medio de la tarde en una cita con tu esposa? Pues si tú estás enseñando correctamente, los maduros en tu iglesia, los maduros en Cristo, van a estar contentos que tú practiques lo que estás enseñando. Y si algunos no entienden, pues tú tienes que vivir bajo el temor del Señor en lugar del temor al hombre. Hay otras tendencias pecaminosas y no tenemos tiempo a verlos todos, pero debemos reconocer que el corazón de cada pastor, tal como cada otra persona, puede ser engañado. Y no podemos aún ser tentados a excusar nuestra negligencia, a pastorear a nuestras propias familias con la idea que estamos sirviendo al Señor en servir los demás en nuestras congregaciones. La raíz del problema no está allí por afuera, entre las demandas y las presiones del ministerio pastoral. La raíz del problema está por dentro de nuestros corazones. Entonces la solución del problema encontramos en el Evangelio de Cristo. Necesitamos practicar lo que enseñamos a los demás. Si vamos a ser pastores, pastoreando a nuestras familias con fidelidad, debemos reconocer nuestros propios pecados, confesarlos a Dios y aún a nuestras familias, con el arrepentimiento verdadero y por fe caminar adelante en el Señor. ¿Qué dice primero de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en lugar de hacer excusas, debemos reconocer los pecados como son, pecados. Y reconocer que Cristo murió por nuestros pecados. Es una verdad sencilla, pero a la vez profunda. Y necesitamos aún como pastores practicarla cada día. Espero que cada uno de nosotros podamos tomar el tiempo necesario para evaluar a nuestros propios ministerios, a nuestras familias y por la gracia de Dios hacer cualquier cambio necesario. Recuerden, el confesar solo no es suficiente. El arrepentimiento verdadero va a ser evidente por los cambios. Y no debemos olvidar que el privilegio de pastorear en la iglesia depende en nuestra fidelidad a pastorear la familia dada a cada uno de nosotros. ¿Tú crees eso?
El privilegio de pastorear en la iglesia depende en nuestra fidelidad a pastorear en nuestras propias familias. 1 Timoteo 3, empieza el versículo 1, dice, palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, anciano, pastor, los tres aspectos del ministerio pastoral, pues, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Y versículo 4 y 5, que gobierna bien su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Déjalo penetrar su mente y corazón, hermano. Si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Para alcanzar los requisitos bíblicos de ser pastor en la iglesia y para seguir siendo pastor en la iglesia, necesitamos entonces pastorear bien las almas de cada miembro de nuestras familias. Ya conocemos la lista de las calificaciones. No es una lista de cosas que cumplir, que podemos nada más tachar una vez, sino es una lista de manifestaciones del fruto del evangelio trabajando en nuestras vidas, aplicando la palabra en el poder dado por el Espíritu de Dios. Y más, como pastores debemos ser ejemplos bíblicos como esposos y padres. Ejemplos del poder del evangelio para transformar una vida a la imagen de Cristo. Puedes repetir a tu congregación, a tu esposa e hijos las palabras de Pablo en 1 Corintios 11, versículo 1. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. ¿Qué dice 1 Pedro 5:3? Pastorean el rebaño de Dios entre ustedes, siendo ejemplos de rebaño. Al final quiero darnos algunos principios bíblicos para apoyarnos en considerar cómo en maneras muy prácticas podemos cumplir con nuestro requisito a gobernar bien nuestras casas. Pero aún antes debemos asegurar que hay entendimiento de la enseñanza del requisito. Y el requisito el requisito que está dado en 1 Timoteo 3 normalmente no causa mucho problema para interpretar correctamente. Pero cuando pasamos a Tito y observamos los requisitos listados ahí, encontramos una frase que ha sido la fuente de poca confusión por algunos estudiantes de la Biblia. Tito 1 empezando a leer en versículo 5. Tito 1, 5 al 7. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieres en orden lo que queda y designarás ancianos de cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Versículo 6, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Aquí es la frase en cuestión, entonces, a ver si podemos dar un poco luz para que podamos entender mejor cómo evitar las dificultades. Que tengan hijos creyentes, dice, prohíbe, entonces la pregunta es, ¿prohíbe un papá joven ser pastor hasta que todos sus hijos han confesado a Cristo personalmente?
Y si ya está pastoreando y nace otro bebé en la familia, tiene que cesar su ministerio pastoral mientras su bebé madura y confese a Cristo. Aquí tenemos que reconocer que el término atrás de la palabra creyentes, pista, puede dar la idea de fe o fidelidad, dependiendo del contexto. Tener fe, significando ser creyente, o ser fiel como fiel al liderazgo de su papá. Comparando la escritura con la escritura, el principio de la hermenéutica que debemos estar utilizando, la lista parecida en 1 a Timoteo 3 nos ayuda aquí en Tito 1. Notamos los versículos 4 y 5. El pastor debe ser alguien, 1 Timoteo 3, 4 y 5, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. El énfasis aquí es en tener hijos viviendo en sumisión a la autoridad de su padre, que corresponde mejor con Tito 1:6, si dice que tenga hijos fieles, no acusados de disolución ni de rebeldía. Pues si sabemos que la salvación es totalmente obra de Dios soberano, entonces es últimamente Dios y no los buenos padres que sean responsables por la salvación de sus hijos. El buen padre sí tiene la responsabilidad de entrenar a sus hijos y apoyarles a entender cómo vivir en sumisión a la autoridad en sus vidas. Y sí, él tiene la responsabilidad a presentar el evangelio y mostrar por su testimonio el gozo de adorar y servir al Señor. Pero solamente Dios puede asegurar la salvación de sus hijos. Aunque es el Dios soberano y solamente Él quien tiene la última palabra sobre la salvación de sus hijos, nosotros en obediencia a Dios tenemos la responsabilidad de entrenar a nuestros hijos cómo vivir en sumisión a nuestro liderazgo mientras están viviendo bajo nuestros techos. Entonces Tito 1:6, que tengan hijos fieles, no acusados de disolución ni de rebeldía. 1 Timoteo 3:4, que gobiernen bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Más adelante en su carta a Timoteo, en lo que es capítulo 5 y versículo 17 en nuestras Biblias, Pablo va a decir: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. En la iglesia, tal como la familia, es la responsabilidad del pastor gobernar bien, liderar correctamente su familia en casa, tal como la familia de Dios. Sus hijos deben vivir en sujeción a su liderazgo y no en rebelión. El término atrás de la palabra sujetos o en sujeción es un término militar que habla de formar fila ante alguien de autoridad. Los hijos del pastor deben ser respetuosos al liderazgo de su papá. La rebeldía de sus hijos no solamente puede causar una distracción grande a lo que el pastor está intentando hacer en los ministerios de la iglesia local, pero también afecta el testimonio del pastor como líder. Gracias, hermano. El padre tiene que mostrar la capacidad de ser buen líder a sus hijos con el amor y en tal manera que ellos lo siguen con temor, aprendiendo el temor al Padre en el mismo sentido que queremos que lleguen entre su desarrollo a llegar a tener el temor al Señor. Proverbios 13, versículo 24, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia.
teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. La frase con toda dignidad o honestidad, como dice la Reina Valera, como está usado en otros pasajes del Nuevo Testamento, trae consigo la idea de ser digno de respeto. Ahora, hay una pregunta que he recibido en relación al requisito que es digna de un comentario antes que avanzamos aquí. Y la pregunta tiene que ver con el testimonio de los hijos adultos del pastor, después que ellos ya salieron de la casa y no están todavía viviendo bajo el liderazgo de su padre. Si un hijo vive en casa sujeto al liderazgo de su padre y pastor, pero más adelante como adulto viviendo aparte por sí mismo muestra algo de rebelión contra de Dios y de sus padres, no creo que eso es en sí mismo una descalificación de un pastor fiel del ministerio pastoral. Y tomo la posición así porque Dios mismo, el Padre perfecto, declaró en Isaías 1:2, hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. No creo que podemos culpar a Dios a fallar como padre por la rebelión de sus hijos en Israel. Pero aún así no debemos olvidar en ninguna manera el requisito bíblico dado a los que sirven como pastores en nuestras iglesias. Que gobiernen bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, mis hermanos, necesitamos tomar el tiempo a vez en cuando para evaluar cómo estamos cumpliendo con nuestros requisitos y especialmente los requisitos en relación a nuestras familias. ¿Estamos pastoreando a nuestras familias con la misma dedicación que pastoreamos otras familias entre la iglesia? Ahora llegamos al lado positivo. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Claro que sí involucra el evitar hacer algunas cosas, pero también hay cosas que debemos poner en práctica. Sabemos por Efesios 4, 22 al 24, que el proceso de la santificación progresiva, o sea, la madurez espiritual, involucra el proceso de despojar de los hábitos del viejo hombre, ser renovados en el espíritu de la mente y revestir del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. No es suficiente hablar solamente de lo que debemos dejar. Hay también un principio de reemplazo. Pablo sigue su argumento exhortando a no solamente dejar la mentira, sino reemplazarla con el hablar con la verdad uno con su prójimo. No es suficiente que el ratero deje de robar, sino que tiene que trabajar con sus manos para tener algo para compartir con los que tienen necesidad. No solamente dejar las palabras corrompidas, sino hablar las palabras edificantes. Ya hemos tocado la parte más teológica como base entonces. Entonces ahora quiero platicar un momento sobre lo que debemos hacer en pastoreando a nuestras familias. Lo que debemos hacer por fe en el poder del Espíritu Santo dado a nosotros por el Evangelio de Cristo. Ahora, para esta porción del mensaje, escogí algunas palabras claves que podemos utilizar para guiarnos en nuestro ministerio a pastorear la familia. Nuestro tiempo es limitado, entonces no voy a exponer todos los versículos y pasajes en donde vienen todos los conceptos bíblicos, pues muchos aquí son pastores y líderes cristianos, entonces estoy confiando que hay por lo menos un cierto nivel de conocimiento bíblico entre nosotros.
Este no es una lista exhaustiva, sino solamente una guía para apoyarnos a empezar a pensar prácticamente. Entonces, la primera palabra es amar, amar. Efesios 5:25, esposos aman a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Estás mostrando el sacrificio personal en la manera en que amas a tu esposa? Segunda, solo a Cristo ella debe sentir como la prioridad más importante en tu vida. Pero ¿cuántas esposas sienten que su esposo pastor ama a otros miembros de su iglesia más que a ella? Porque dedican tanto tiempo a los demás más que a ella. ¿Escuchas a tu esposa con la misma atención que escuches a otras personas en tu iglesia cuando ellos quieren hablar contigo? Ella sacrifica más que te puedes imaginar para ti y el ministerio que tienes en el Señor. Entonces toma tiempo para darle tu atención total cuando ella está hablando contigo. Hay muchas maneras en que debemos mostrar el amor, pero fallamos a veces, aún en las cosas más sencillas. A veces estamos en casa corporalmente, pero nuestras mentes todavía están muy lejos, llenos de asuntos del ministerio allá afuera de la casa. Si tus hijos son chicos, a veces tu esposa va a estar todo el día en la casa ocupada con ellos, y cuando tú llegas a la casa después que hablar con mucha gente entre el día, buscando ahora llegando a la casa un poco de descanso, ¿sabes qué? Ella va a querer hablar. Pues así son las mujeres, ¿no? Quieren hablar. Y quieren una conversación adulta. Hermanos, las conversaciones requieren respuestas con más que una sola palabra. Hola, mi amor, ¿cómo fue tu día? Bien. Bien, ¿es todo lo que tienes? O más peor, hola, mi amor, ¿cómo fue tu día? Bien. Y después sigues con ¿qué vamos a cenar? Cuidado, hermanos. A lo mejor va a cenar algo quemado. Inviértete por lo menos con la misma energía y atención a tu esposa que has invertido todo el día con los demás, con los que vinieron para la consejería bíblica y otras necesidades. Y pregunta a ella sobre su día, escuchando con interés a lo que dice. Como les digo, es algo muy básico, pero importante para tu esposa. Hay mucho más que podemos decir, incluyendo hasta el romance que muchos pastores han olvidado entre los años de su matrimonio. Y pues si necesitas ayuda, ahí Dios nos ha dado el libro de Cantares para apoyarnos. Otra palabra, proteger. Proteger. Debemos proteger nuestras familias. Primera de Pedro 3:7 nos dice: ustedes maridos igualmente conviven de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Hay mucho aquí en el contexto, pero por lo menos debemos intentar de entender cómo son nuestras esposas para honrarlas y protegerlas. Nuestras esposas, y podemos decir también nuestros hijos, viven bajo mucha presión siendo esposas e hijos del pastor. A veces olvidadas en alguna manera, y a la vez siempre bajo el microscopio de los demás en la iglesia. Y aun cuando no es así, pueden sentir así.
Nada más tenemos tiempo por algunos consejos prácticos. Primeramente, tu esposa es tu esposa y tú eres el pastor. ¿Qué quiero decir con eso? Esposo del pastor no es una posición en la iglesia. ¿Cuáles son los oficios bíblicos dados por Dios a la iglesia? Pastor, obispo, anciano y diácono. Aunque reconocemos que hay ciertos requisitos bíblicos necesarios para las esposas del pastor y aún el diácono, es tú quien recibiste el llamado y tienes la responsabilidad a pastorear el rebaño. No es tu esposa. Va a ser hermanas y a veces hermanos en la iglesia que van a venir y quieren platicar con tu esposa como manera de pasar información al pastor. A lo mejor como los católicos que unen a María en lugar de a Dios porque piensan que Jesús va a escuchar a su mamá. Tu esposa, hermano, tiene que saber que la respuesta mejor es algo como: te recomiendo que tú hables directamente con el pastor. Se quita ella de estar en el medio. Porque ¿qué va a pasar? Ella está cuidando a los hijos, cosas está pasando, posiblemente va a olvidar a decirte y alguien dice: no, pues yo hablé con ella. Porque el pastor no está respondiendo. O más, son cosas que no son cosas que deben ser presiones sobre los hombros de ella. Es tus hombros que deben estar cargando estas cosas, no tu esposa. Se quita ella de estar en el medio. También podemos protegerla y aún nuestros hijos del conocimiento de cada cosa que pase entre las vidas de los miembros de nuestras iglesias. Por ejemplo, en la consejería, si tu esposa no está ahí involucrado contigo porque estás aconsejando a alguien y tu esposa está acompañándote, si ella no es parte de la solución del problema, ella no necesita saber todo el problema. Cuando tú estás hablando con alguien y hay situaciones pasando en su matrimonio o su vida, no es negocio de otros miembros en la familia tuya de saber lo que está pasando. Ella no debe estar en una posición porque ella sabe algo que está pasando y ahora ella va a ir a la femenil y va a escuchar una hermana contando algo y ella tiene más información que no debe tener. Y ahora, ¿cómo va a reaccionar? Quita esta presión de tu esposa. Si ella no es parte de la solución, no tiene que ser ahí involucrado en el problema. Los hijos de los pastores, cuidado de lo que hablan cuando ustedes suben el auto, están regresando a casa. Ellos están ahí por atrás escuchando de lo que tú estás hablando con tu esposa. Hay hijos de pastores que crezcan en las iglesias y ellos escuchan aún el papá decir cosas como: este hermano está enojado conmigo por este pasó. Ellos forman una opinión negativa de la iglesia basado en lo que están escuchando de la misma boca de su papá, pastor. Tengan cuidado. Bueno, hay más que podemos decir, pero vamos a seguir adelante. Amar, proteger, evangelizar. Nuestros hijos necesitan conocer a Cristo como todos los demás. No estoy hablando de una presentación rápida del evangelio con un empuje hacia una decisión por Cristo. Pues estamos platicando del evangelio bíblico. Entendamos que es el Señor que salva 100%. Dios regenera el alma dando al ciego espiritual la capacidad de ver a Jesucristo como es revelado por su palabra. Solamente Dios puede convencer a sus hijos sobre la necesidad de arrepentimiento y es Dios quien les regala la fe. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 es claro. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Tú tienes el privilegio y la responsabilidad de apoyar a tus hijos a conocer a Cristo bíblicamente.
Segundo a Timoteo 3, 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es el testimonio que queremos por nuestros hijos, que están creciendo, escuchando no solamente nuestras predicaciones del púlpito, pero aún escuchando a nosotros como sus papás, dirigiéndoles a Cristo como chicos. Y tal como otros miembros de nuestra iglesia, nuestro trabajo no termina cuando confían en Cristo. Necesitamos recordar que es la gran comisión. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese pensamiento nos lleva a otra palabra clave: discipular. Tan triste es que muchas veces los mismos pastores que están enfatizando la necesidad del entrenamiento bíblico por parte de los papás por sus propios hijos están fallando en practicar lo que predican a los demás. Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ambos, instrucción y disciplina. Pues en algunos lugares los hijos del pastor han recibido una mala fama entre las iglesias de ser a veces los más tremendos, pero no tiene que ser así. No debe ser así. Los pastores deben estar involucrados en las vidas de sus hijos. Y si hay problemas, toma el tiempo necesario para criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Ellos viven bajo mucha crítica en algunas iglesias. Entonces, nunca deben aumentar la presión por decirle que deben conformar a cierto comportamiento porque son hijos del pastor. Porque su comportamiento afectará a tu ministerio. Ellos deben tener un comportamiento que refleje el corazón que adora a Jesucristo como cualquier otra persona en la iglesia. No porque son hijos del pastor. La meta es apoyarles, conocer y amar a Cristo, no solamente conformar externamente por el temor, con el temor de traer vergüenza al ministerio de su papá. Nuestra actitud sobre el ministerio y los hermanos bajo nuestro cuidado en la iglesia va a influenciar por bien o por mal, en muchas maneras, la perspectiva de la iglesia. La perspectiva de la iglesia que van a adoptar a nuestros hijos. Y el discipulado de nuestros hijos no es solamente tomar tiempo para enseñarlos en momentos más formales, como hacer un estudio bíblico familiar. Claro que sí, puede incluir algo así, pero también es aprovechar los momentos enseñables entre la vida. De Deuteronomio 6, 5 al 7, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando te andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entre el día, pasando tiempo, aprovechando los momentos enseñables, apuntar a nuestros hijos a Cristo. Cuando mis hijos todavía estaban en casa, estábamos sirviendo, terminando en la iglesia donde estábamos sirviendo,
entrenando un pastor todavía y empezamos otra iglesia, 1 hora de distancia, o poco más que 1 hora en aquellos tiempos, los caminos son un poco mejores ahora. Y este tiempo, cuando salimos, ellos fueron enseñados en casa, a veces estaban haciendo sus tareas entre las curvas y cómo hicieron, no sé, porque el movimiento, ustedes tienen calles así aquí, he notado, igual que Sinaloa. Pero en el regreso estaba oscuro y tenía 1 hora de tiempo para platicar. Y ahora yo puedo ver tan dulces eran los tiempos de discipulado con mis hijos, platicando de cosas que pasaron en el ministerio. Aún después mis hijos crecieron y salieron, estamos llevando a otros jóvenes con nosotros. Y lo mismo pasando. Aprovecha el tiempo que están unidos como familia para enseñar, momentos enseñables para discipular. Muy bien, tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos. Tengo mucho más que no vamos a tocar, pero creo que tenemos tiempo de mencionar una palabra clave más: servir, servir. O podemos aún incluir aquí adorar. 1 de Pedro 4, 10 al 11, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La esposa del pastor y sus hijos son como cualquier otro dentro de la iglesia. Deben aprender a servir y adorar al Señor desde un corazón humilde, usando sus dones espirituales, talentos y tiempo para Dios, no porque son parientes del pastor, sino porque es lo que el Señor quiere de todas sus creaciones. Ha sido una bendición para mí y mi esposa de servir al Señor. Aun cuando estábamos en Estados Unidos todavía, involucrado en la plantación de una iglesia, que todos los domingos estamos rentando una escuela para usar para los servicios, tener que llevar las cosas en un remolque, bajar las cosas, después poner todas las cosas en el remolque otra vez. Y algunos de ustedes entienden, ¿no? Para nosotros hablamos de la iglesia en una caja, todo tiene que bajar, todo tiene que subir. Pero lo que mis hijos aprendieron es ir a la iglesia fue algo más que ir y sentar, escuchar y salir. Fue parte de servir como familia, servir al Señor. Y aún después en México lo mismo repitió. Tenemos que mostrar a nuestros hijos el gozo de sacrificio y servicio. Ellos van a adoptar en muchas maneras la actitud que mostramos nosotros. Nuestro servicio al Señor debe ser un hecho de adoración. Romanos 12:1, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. El culto, la adoración racional, aún puede ser traducido el servicio racional. A la luz de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y nuestras familias, la única respuesta racional es dar todo nuestro ser y servicio a Jesucristo como un acto de adoración. Mis hermanos pastores, otros líderes, varones, apoyando a nuestras esposas e hijos, adoptar un estilo de vida de gozoso servicio sacrificial desde un corazón motivado por el amor y la adoración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mostrándoles por nuestro ejemplo tal motivación sea uno de los más importantes ministerios que tenemos. Es un privilegio maravilloso dado por nuestro Dios, que debemos aprovechar para la gloria de Dios. Bueno, tengo más palabras como orar,
que podemos considerar. Samuel 12:23. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien les instruiré en el camino bueno y recto. Oren por su familia y oren con su familia. Ustedes que pueden añadir a la lista, pero creo que es suficiente ahora con las palabras que hemos mencionado. Hermanos, el privilegio de pastorear en la iglesia depende en nuestra fidelidad a pastorear a nuestras propias familias. Eso es claro por los requisitos dados a nosotros. Eso es el gran privilegio que tenemos en servir a nuestro Señor. Mi oración por ustedes es que puedan experimentar el gozo sobre el testimonio de los miembros de sus propias familias que experimentó el apóstol Juan sobre sus hijos en la fe, como escuchamos en la mañana. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Gracias, Señor, por tu palabra, y pedimos que por medio del Espíritu de Dios, usando tu palabra, podemos ser conformados de ser pastores y líderes como debemos ser, no solamente en la iglesia, pero primeramente entre nuestras familias. Pido, Señor, a usar tu palabra en nuestras vidas para que podamos reflejar tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.